Pentateuco quiere decir colección de 5 libros, los primeros 5 libros. La palabra penta quiere decir 5, de ahí viene la palabra pentágono, una pinta de sangre, ¿verdad? Lo que entonces es Pentateuco, pentágono. Entonces, penta, 5, entonces teuco quiere decir colección o reunión. Entonces, Pentateuco, los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Recuerden que les he dicho por qué se le pusieron así, por la primera palabrita que empezaba en el lenguaje hebreo. Por ejemplo, el libro del Génesis empieza al principio, entonces en griego, la palabra principio quiere decir Génesis. ¿Ustedes han escuchado cómo empieza la Biblia en hebreo? Dice así, Bereshit, que quiere decir inicio, Bereshit bara Elohim ehach shamayim wet haaretz. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. No se hagan ilusiones que no estoy hablando en lengua por si acaso. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim ehach shamayim wet haaretz. Y es hermoso hacer la comparación con el Evangelio de San Juan. O sea, San Juan quiere hacer una nueva creación, un nuevo Génesis. Lo que Dios crea, Jesucristo lo recrea. Y entonces toma San Juan, cuando está haciendo su Evangelio, también en griego, en arge kaijologos en prostonseon. Al principio era la palabra y la palabra era Dios. Entonces, así mismo como empieza el Génesis, la creación, en San Juan pone a Jesucristo como la nueva creación y por eso empieza también en el principio, en arge. Lo que en el libro del Génesis es el Sefer, o sea, libro, Sefer Bereshit, que quiere decir libro de los orígenes, en Juan es el arge, el inicio de todas las cosas. Eso es una comparación, digamos, diacrónica de esto. Entonces, los libros históricos son 17, los libros proféticos son 16 y nos recuerdan las palabras de los profetas, palabras con mensaje de salvación y esperanza, palabras cargadas de denuncia por los pecados y de amenaza de castigo cuando no hay conversión y palabras con mensajes de consuelo para el pueblo. Los libros proféticos, hay una subdivisión que se dice que tenemos los profetas mayores y los profetas menores. O sea, recuerden que el Antiguo Testamento se divide en históricos, proféticos y sapienciales. Los proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Esta división no es por la importancia, sino por el volumen de los libros. Quiere decir que los libros más grandes, los que se escribieron más, son los profetas mayores, y los libros donde se escribieron menos son los profetas menores. Los profetas menores, profetas mayores y profetas menores. Así que los profetas mayores son Isaías, ¿con cuántos capítulos? 66 capítulos. Isaías, Jeremías y también Ezequiel. Digamos, son considerados los profetas mayores. Y los demás, los que escribieron poquito, ¿verdad? Que ahí tenemos a Amós, Oseas, tenemos el libro de Habacuc, o sea, tenemos todos los libros proféticos que son más cortos, entonces son los profetas menores. Pero en el pueblo de Israel, también, para que sepan, hubo profetas que no escribieron y eran profetas. ¿Cómo se llamaba el profeta? El profeta que fue a hacer que David cayera en cuenta del pecado. ¿Cómo se llamó ese profeta? ¿Quién se recuerda? El profeta Natán, exactamente. Natán fue un gran profeta del pueblo de Israel, pero no hay libro, por ejemplo, no hay libro del profeta Natán. O sea, hubo profetas de mucha importancia, pero que no escribieron nada. O sea, no escribieron, o sus discípulos no escribieron nada. Entonces tenemos los libros sapienciales o libros de sabiduría. Son 13 y recogen diversas expresiones de la sabiduría popular como los cantos, los salmos, refranes y reflexiones sobre variados temas. El libro de los Proverbios es el libro de los refranes del pueblo de Israel. O sea, como las máximas de sabiduría. Nosotros también tenemos muchas de esas cosas. Los refranes, por ejemplo, que nosotros tenemos, que son también refranes de sabiduría. El pueblo los coleccionó y entonces
Recuerden que se le atribuyeron a quién. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiastés, se le atribuyeron a Salomón. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Atribuirle a un autor un nombre para que alcance realce. ¿Cómo se llama eso? Pseudonimia. Se llama pseudonimia. Lo dije ayer calientito, ya se le olvidó. Pseudonimia. Se llama pseudonimia cuando se le atribuye a un personaje un libro, ¿para qué? Para que el libro alcance, ¿qué? Realce y eso. Entonces, por ejemplo, los proverbios de Salomón, pero son proverbios del pueblo, de la experiencia, de años, de cientos de años, el pueblo caminando. Entonces, no fue que Salomón se sentó a escribir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Muy bien. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que podemos dividir en 5 grupos. Oiga bien, en 5 grupos. Primero, dividimos en evangelios. Son 4 y hablan de la vida, misión y muerte, resurrección de Jesucristo. Los evangelios. Los evangelios. Tenemos otra división. Un libro es una división acá, los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es el Evangelio? Historia de Jesucristo. ¿Qué es Hechos de los Apóstoles? Historia de la Iglesia. Los dos, el de Lucas y Hechos de los Apóstoles, fueron escritos por el mismo Lucas. Lucas escribió una historia detallada de Jesucristo y también del nacimiento de la Iglesia. Fue Lucas quien recopiló. Lucas era médico, o sea, era una persona culta. El griego que utiliza Lucas es un griego, se llama un griego ya más clásico, un griego más refinado. Los otros evangelios, que en su mayoría, casi todos fueron escritos en griego, con algunas partecitas nada más, palabritas y así, en el idioma hebreo, algunas nada más, pero fue escrita en griego. Se nota en la comparación textual, eso se llama crítica textual, cuando estamos comparando los textos, se nota que el estilo de Lucas era un estilo más alto, más refinado, porque era una persona que había estudiado, pero los demás pues se nota un estilo ya, se llama koiné o lengua griega, digamos común, que los demás evangelistas lo escribieron. O sea, tanto Mateo como Marcos como Juan fueron escritos, digamos, en koiné, o sea, un griego, digamos, el idioma, digamos, de la persona más, que no tenían tanto estudio, pero Lucas, una persona estudiada, un médico de profesión, pues cuando escribe su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles se distingue bien uno de otro en la comparación. Es como el original y la carabelita, ¿verdad? Que no. Bien, entonces, Hechos de los Apóstoles, la segunda división. Tercero, las cartas paulinas son 14 y fueron escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos en nombre del apóstol. Son cartas para comunidades cristianas concretas. Para comunidades cristianas concretas. Tenemos entonces las cartas, otra división, las cartas católicas, son 7 y se llaman así porque están escritas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas. Sus autores utilizaron los nombres de Pedro, Juan, Santiago y Judas para dar mayor importancia a sus escritos. ¿Cómo se llama esto? Pseudonimia. Déjenme. Vamos a tener que agarrar un poquito de un grupo de hisopo por acá para. Entonces tenemos, sus autores utilizaron los nombres, cuando sus autores utilizaron los nombres de quién, de Pedro, de Juan, de Santiago y de Judas, para dar mayor importancia a sus escritos. O sea que cuando dice, esta es la carta, por ejemplo, la mayoría de las cartas católicas están atribuidas a un apóstol. Bueno, este es de Pedro, este es Juan, este estilo. ¿Sí? Entonces, esas cartas hay que estudiarlas una a una para ver quién es el autor en realidad. O sea, por lo menos se distingue si fue el apóstol o no fue el apóstol, pero están atribuidas a él, al apóstol. Y por último, la última división, un solo libro, Apocalipsis. Se trata de un solo libro que busca fortalecer la esperanza del pueblo. Recuerden lo que hemos dicho, ¿verdad? Bueno, al final le damos los avisos, pero bien. Entonces, cada libro
se divide en capítulos y estos en versículos. La división en capítulos y versículos nos ayuda a encontrar más rápidamente una cita. Si la abrimos la página, tenemos una vez ahí los versículos y capítulos. Ya también eso lo explicamos, ¿verdad? ¿Cómo está acá? ¿Cómo nació la Biblia? Sumamente importante para entenderla. ¿Cómo nació? Vamos a ver. Cuando se levanta un monumento en honor a una persona, nos preguntamos, ¿por qué razón está allí? La respuesta de algunos podría ser, él luchó por la libertad, entregó su vida por nosotros, hizo esto, hizo lo otro. Esa podría ser la respuesta. Entonces, otros podrían decir, nuestros abuelos y padres siempre nos recordaron sus obras. Eso se llama lo que conocemos como la tradición oral. Después de algún tiempo y para que no se pierda el recuerdo dado por los abuelos, algunas personas han levantado un monumento recordatorio. Algo parecido sucedió con la Biblia. Primero, ¿cómo nació la Biblia? Sucedió el hecho. Primero así mismo nació. Sucedió el hecho. En un primer momento sucedieron los acontecimientos en los que actúan Dios, Jesús, el Espíritu Santo, algunas personas o comunidades. Por ejemplo, la lucha del pueblo por salir de la esclavitud de Egipto, la curación del ciego por parte de Jesús o los viajes misioneros de Pablo. Eso es cómo nació la Biblia. Primero, sucedió un hecho. Segundo, la memoria. En un segundo momento, las comunidades contaron y transmitieron esos acontecimientos a viva voz. A viva voz. Y tercero, se puso por escrito. Entonces, ¿cómo nació la Biblia? Primero, sucedió el hecho en sí. Segundo, la memoria, o lo que llamamos la tradición oral. Y tercero, se escribió. Atiendan acá esta explicación bien bonita acerca de esto. El pueblo de Israel al inicio, cuando Dios llama a Abraham, pues todavía no estaba conformado. En Dios formó de Abraham ese pueblo. En él fue que empezó la promesa de Dios, propiamente dicho. Entonces, los primeros capítulos antes de Abraham pues, son conocidos como simbólicos o se le puede llamar hasta prehistoria, antes de la historia, porque la historia ya, la parte, digamos, concreta que podemos nosotros cuantificar, empieza con Abraham, el personaje histórico. Después de ahí para atrás, tanto Adán y Eva, Torre de Babel, Noé y todas las cosas están dentro del lenguaje mítico, que no podemos decir que eran personajes como tú y yo, o sea que ahí está Noé, ahí está Adán, ahí está Eva, sino que está dentro del lenguaje, por ejemplo, universal. Pero ya la historia propiamente dicha, qué bueno que están así, qué bueno. La historia propiamente dicha empieza con el acontecimiento Abraham. Entonces Abraham, imagínense ustedes, al inicio era un pueblo ¿de qué? De pastores, un pueblo nómada, un pueblo peregrino, un pueblo errante que ni siquiera era pueblo, porque al principio era un grupo de familias. Abraham con Lot, su sobrino, con acá, y tenía pues un patriarca donde tenía pues todo a su cargo. Él era el que mandaba en todas, tenía qué sé yo cuántas mujeres, tenía qué sé yo cuántas vacas, qué sé yo cuántos chivos, todo era él, el patriarca, ahí estaba. Entonces Abraham salió de su tierra para donde quiera, caminando muy bien, perfectamente. Pero dígame usted, escuela, universidad, ¿dónde iban a conseguir, por ejemplo, papel para escribir? ¿Usted cree que tenía una industria? Déjame yo ir al supermercado a comprar un papel para yo escribir y este profesor le va a enseñar a leer. No sabía ni la J, no sabía leer nada. Entonces, ¿cómo se mantuvo después que sucedió el hecho? Contando. La tradición oral. O sea, empezaron a decir las cosas y entonces eso es impresionante hasta hoy ver, por ejemplo, lo que llaman el credo israelita. El papá agarraba al niño y lo plantaba ahí. Mi padre era un arameo, un errante que bajó de Ur de Cardea y empezaba oye, se lo aprendían de memoria y así fue que empezó la Biblia. Entonces, algunos días después que iban a ciudades y quizás eran personas que estaban a cargo o esclavos en una casa y podían aprender algo, empezaron más o menos ahí
a escribir cosas. O sea, esa memoria empezaron a escribir. O sea, que empezó un papiro por acá, lo escribían en cueros de animales, porque eso de papiro, el papel nació, ustedes saben, a la orilla del río Nilo, y entonces empezaron ya a confeccionar el papel, porque eso era una técnica de ellos. El papel, eso era antes, eso era como usted decía ahora, un iPhone de último modelo, así mismo, ¿verdad? Eso era oro que tampoco era así. Entonces, es para que vayan entendiendo, porque uno traslada, ¿verdad?, su experiencia, la traslada atrás. ¿A qué evangelista escribiendo? Miren, para uno encontrar papel antes no era fácil. Y así pues fue surgiendo. Y las tradiciones fueron surgiendo, o sea, se aprendían las cosas. Y después entonces, oigan bien, la Biblia empezó a recopilarse, o sea, sobre todo el Antiguo Testamento, y a escribirse. ¿Cuándo? Cuando el reino ya de David y Salomón, que ya había un reino, ya había escribas, ya había organizado, entonces ahí fue que empezó a escribirse incluso ya, digamos, a recopilarse y a hacerse. Se llama amanuenses, que se llaman los amanuenses, o sea, que escriben a mano. Empezaron ¿qué? A recopilar y a escribir la Biblia, o sea, los libros de la Torá, o sea, de la ley, como ellos le decían. Fue cuando David, cuando Salomón, cuando Ahías, o sea, cuando los reyes, que ya había dinero, ya había más o menos cierta organización y ya se iban a guardar las memorias reales, entonces en ese tiempo es que se empieza a escribir. Entonces, mucha gente pensaba como que, bueno, al final dice que el Pentateuco lo escribió Moisés, entonces nos imaginamos a Moisés en una tiendita, qué sé yo cuánto, ahí escribiendo y todo eso. No fue así. Entonces se organizó ya propiamente dicho, cuando ya había dinero, cuando el reino estaba organizado. Entonces así fue que vino la Biblia. Primero sucedieron los hechos, hubo una tradición oral de comunicación y tercero, pues ya empezaron a escribirse. Otra pregunta, ¿quiénes escribieron la Biblia? La Biblia es producto de una labor colectiva en su composición. Participaron muchísimas personas, jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, liturgos, padres y madres de familia. O sea, muchísima gente. O sea, la Biblia está escrita por todas estas personas. Inspirada, claro está, siempre decimos, ¿verdad? Recuerden que hablamos de la inspiración y de la revelación, revelada por Dios e inspirada por Él. Pero todas esas personas, que no fue una persona que se sentó y dijo, déjame confesionar esto, o sea, por eso que son distintos libros. Empezó este por acá, este por acá, este por acá, Dios va inspirando y después se fue reuniendo. El Antiguo Testamento tiene 3 grupos de escritores: historiadores, profetas y los sabios, así mismo como está la división, libros históricos, proféticos y sapienciales. El Nuevo Testamento tiene evangelistas, apóstoles y lo que conocemos como otros. Evangelistas, apóstoles y otros. Lo conocemos como los escritores y redactores de la Biblia. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? Bueno, primero se escribió Palestina, llamada también Israel. Es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús. Se encuentra entre el mar Mediterráneo al oeste, Egipto al suroeste, Siria al norte y Arabia, zona desértica, al sur y al este. El único río importante que tiene es el Jordán, que forma el gran lago de Genesaret, llamado también Mar de Galilea o lago de Tiberíades, y desemboca en el Mar Muerto. Un gran lago con muchísima concentración de sal, por eso se llama Mar Muerto. Entonces, miren, es importante uno poder entender la geografía bíblica en esta parte, o sea, para ver en qué lugar se escribió. Al nacimiento de Jesús, el mismo pueblo de Israel, también es una cosa importante para entender la palabra, estaba dividido en 2 partes. En 2 partes. Ese pueblo se había dividido en 2 partes. El reino del norte, llamado Judá, con capital Samaria. El reino del sur, llamado Israel, con capital Jerusalén. Entonces esa división corrió muchísimos siglos, muchísimos años, muchos.
Y la palabra de Dios, la Biblia como la entendemos, el Antiguo Testamento, tanto, digamos, se escribió en el reino del norte como en el reino del sur, en los dos. Y lo vemos en algunos salmos. Hay algunos salmos que vienen y cantan y dice, por ejemplo, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén, 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 o sea, cantando a Jerusalén. Y otros cantan entonces a Judá, cantan a Samaria. O sea, hay salmos que alaban esa ciudad. ¿Por qué? Porque había una disputa entre ellos que decían los de Jerusalén, dependiendo de dónde se escribiera, que nosotros somos los puros y los otros nos sirven, sobre todo los del reino del norte, de la tribu de Judá, que se mezclaban mucho, digamos, con extranjeros, pero los del reino del sur, de Israel, pues eran más puros, o sea, eso eran a rajatabla. Y por eso ustedes ven en el pasaje, en Juan, el pasaje de la samaritana, que dice, oh, tú siendo, ¿cómo tú me hablas a mí, verdad, Jesucristo? Recuerden cuando estaba en la samaritana, que dice, ¿y cómo un judío hablar con samaritano? Entonces la samaritana dice, ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros decimos que acá. Entonces ahí es que Cristo le dice, llegará un momento en que se adorará no ni en este monte ni en aquel, sino que los adoradores de Dios lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y era por eso, porque los samaritanos, y lo explica también ahí, no se llevaban muy bien con los judíos por eso, porque era una disputa que uno decían, el monte Sión, vértice del cielo, alegría de toda la tierra, cantaba, y el otro Jerusalén, Jerusalén, o sea, y los salmos, hasta en los salmos se ve, digamos, cada quien cantando las alabanzas a su Dios, o sea, a Dios, y era por eso que había una división. Entonces, la Biblia, en los lugares donde se escribió, fue en esta zona de Palestina, en Egipto también, o sea, todo lo que llamamos como lo que hoy es la media luna fértil, donde está, por ejemplo, Turquía, que está Palestina, que está Siria, que está Israel y está Egipto, eso que da la vuelta así como si fuera una C así invertida. En toda esa zona fue que se empezó, digamos, se escribieron acá, en los lugares bíblicos. O sea, esos son los lugares donde se escribió, donde se empezó a redactar la palabra, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, en toda esta zona. Se llama la media luna fértil en todos estos reinos. Eso es el lugar específico, digamos, para ubicarnos, donde se redactó, empezó a redactarse los libros y la palabra, en esos lugares. Entonces, el Antiguo Testamento específicamente se escribió en Israel, tanto en Samaria, capital del reino del norte, como en Jerusalén, capital del reino del sur, como les expliqué. Babilonia también, en Babilonia. E incluso, bueno, no va a dar el tiempo, pero cuando estemos, en los folletos aquí está detallado, acerca, digamos, de Babel. ¿Se recuerdan de la torre de Babel? Precisamente era de Babilonia, que no existió así como lo entendemos para explicar esto, sino que los babilonios tenían una manera interesante de construir. Los egipcios construían sus pirámides con punta, terminado en una puntita así. Los babilonios hacían lo que llamamos pirámides truncas. Trunca quiere decir que no terminaban en una punta, sino que terminaban siempre en una plataforma y le llamaban sigurats a esas pirámides. Entonces el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a ver las pirámides terminadas, cuando empiezan a emigrar y llegan a Babilonia, que ven entonces estas pirámides que no están terminadas, entonces dice, pues esto no pudieron acabar esas pirámides y eso quedó reflejado en la historia simbólica de la Torre de Babel, que no pudieron terminar la torre, pero esa era su manera de construir también los babilonios. Entonces también en Egipto, entonces el Antiguo Testamento se escribió en tres, digamos, los libros se fueron escribiendo, redactando en Israel, en Babilonia y también en Egipto, donde habían emigrado algunos israelitas para escapar de los problemas de Palestina. El Nuevo Testamento se escribió en Palestina y Siria, por ejemplo, el Evangelio de Marcos y Mateo. En Asia Menor, que es lo que estamos hablando ahí de la media luna fértil ahí arriba, se escribió entonces los Evangelios de Lucas y de Juan y el Apocalipsis, y Grecia y Roma, algunas cartas de Pablo y algunas cartas católicas. Estamos ubicando geográficamente el lugar donde se redactó la Biblia, la palabra de Dios. Los israelitas, al vivir en diferentes lugares,
fueron tomando ideas y costumbres de las culturas de otros pueblos que influyeron luego en su historia y en su escritura. Esto es una cosa también importante a la hora de uno estudiar el texto. O sea, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas historias, como les expliqué ayer del libro de los jueces, que ellos la tomaron ¿de dónde? La tomaron ¿de dónde? De los pueblos donde vivían. Y vamos a ponerlo así, la cristianizaron. Eso se llama inculturación, inculturación hasta literaria. Y la iglesia ha venido haciendo eso también, no solamente en la Biblia, sino que también lo hizo en su manera. Vamos a poner un ejemplo para que veamos la historia, por ejemplo, hasta de nuestra iglesia. ¿Qué eran antiguamente las catedrales? Las catedrales eran lugares romanos de la gente ir a discutir acerca de todo, de política, de religión, y hacían unos inmensos edificios, y era como una especie de así mismo, como entendemos nosotros las catedrales. Ahí discutía todo el mundo, ahí iban los senadores, los sabios, empezaban a discutir en eso, la catedral. ¿Cómo se llamaba la silla donde se sentaba el que estaba dictando la conferencia? ¿Se llamaba sede? ¿La sede? Sí, así mismo se llama, la sede, una silla. ¿Cómo se vestía un dignatario, por ejemplo, una persona de prestancia, un dignatario romano antiguamente? Se ponía lo que llamamos primero un alba, se ponía también su estola y se ponía una casulla. Y eso no son las vestiduras litúrgicas nuestras, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el imperio empezó a convertirse y se cristianizó el imperio, ¿qué hicieron los cristianos? Ya lo que estaba ahí, ¿qué empezaron a hacer? A tomar eso y a cambiarle el sentido, y eso se fue cristianizando. Pero ese es el origen, por ejemplo, de nuestras catedrales, de nuestra ropa litúrgica, o por ejemplo, las mismas fechas. Nosotros como católicos no celebramos fechas, celebramos, por ejemplo, acontecimientos. ¿Cristo nació sí o no? Sí, pero nosotros en realidad, dentro de nuestro calendario, porque empezó a contarse después de Jesucristo, para poner un ejemplo, no sabemos el día exacto del nacimiento de Cristo. ¿Y qué hicieron los cristianos católicos? Pues había una fiesta en Roma que era una fiesta al dios Sol. Y tomando entonces también la parte del cántico del sol que nace de lo alto, el cántico evangélico que hacemos también, el cántico de Zacarías, el sol que nace de lo alto, pues se tomó, digamos, esa fiesta que celebraba todo el mundo en Roma del solsticio de invierno, el 24 de diciembre, para poner entonces la misma fecha del nacimiento de Cristo. Un monje llamado Dionisio, el exiguo porque era pequeñito, el pequeño, fue el que confeccionó el calendario que nosotros tenemos ahora. El calendario se llama romano, el calendario que nosotros tenemos de los 12 meses del año, fue que lo confeccionó. Entonces él hizo coincidir el nacimiento de Cristo, por ejemplo. Él dijo que el nacimiento de Cristo fue, dijo él, coincidiendo con un emperador, uno de los Césares, y puso esa fecha ya del año 0 en adelante. Pero después las investigaciones arrojaron que en realidad cuando ese emperador nació, Cristo ya tenía como unos 6 o 7 años. O sea que si vamos digamos, a ser precisos históricamente, en realidad nosotros no estamos en el año 2015 del nacimiento de Cristo, sino que estamos más bien como en el año 2021. Exactamente, más viejo. O sea, si es digamos, buscando precisiones históricas. Entonces, pero nosotros, entonces ahí vienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que esto, que la fecha, que usted no se sabe. No hay problema. Póngale la fecha que usted quiera. El hecho que nosotros celebramos a Cristo, nos pusimos de acuerdo. Eso es como muchísimas cosas que nosotros tenemos en la liturgia. ¿Por qué, como les expliqué, por qué nosotros nos persignamos con la mano derecha? Es que la mano izquierda es de Satanás, del diablo, que no sirve. No, porque nos pusimos de acuerdo. Todo el mundo con la derecha y punto. No hay que buscarle quinta pata al gato y ya se acabó. ¿Por qué? Porque está dictaminado así, que hay gente que quiere buscarle todas las cositas de una vez y hacen unos libros de teología, de cosas que no tienen sentido. Entonces, pero no, quedamos de acuerdo. Entonces desde siempre hemos quedado de acuerdo porque nosotros no celebramos fecha, sino que celebramos el acontecimiento. Esa es la parte. Entonces, vamos a ver cuándo se escribió la Biblia, sumamente importante. La Biblia fue escrita a lo largo de muchos años,
Para explicar este tema nos valdremos de la cinta del tiempo, ¿verdad? Hay un esquema aquí mismo que está en el folleto. Entonces, ¿cuándo se escribió esta Biblia? Bien, vamos a explicar un poquito acá lo del tiempo, para que entendamos acá. Entonces tenemos acá también, esta es una reglita, vamos a poner este acontecimiento acá para que entendamos el tiempo. Vamos a poner esto es, en español le ponemos DC AC. Entonces aquí también tenemos esta misma, vamos a poner aquí el año 0. Aquí vamos a poner también el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, ¿cómo nosotros dividimos el tiempo? Para que entendamos un poquito. Antes de Cristo y después de Cristo. El tiempo, digamos, bíblico. Si nosotros decimos que estamos en el año 3, estamos hablando en el año 3 del nacimiento de Cristo. Si decimos, por ejemplo, que el año, por ejemplo, 100 antes de Cristo, ¿qué significa 100 antes de Cristo? Que faltan 100 años para que Cristo nazca. O sea, de 100 años antes del nacimiento de Cristo. Si son 500 años, quiere decir que faltan 500 años para acá. Aquí está el 100, aquí está el 500. Mientras más para acá, más lejos. Si aquí ponemos un 1000, por ejemplo, tenemos el año 1000 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si yo nací en este año, bien viejo, ¿verdad? En el año 1000, quiere decir que me faltan a mí 1000 años para que Cristo nazca. Y si aquí tenemos el año 1000, para que entendamos, eso quiere decir son 1000 años después que nació Jesucristo. Pero si es antes de Cristo, es 1000 años hasta el nacimiento de Cristo. Para que sepan, cuando ven así, es el año 500 antes de Cristo, ¿no? Quiere decir que todavía en la historia faltan 500 años para que nazca Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando empecemos, digamos, empiecen a estudiar la fecha, por ejemplo, de los profetas. Este libro fue escrito, por ejemplo, en el año 60 antes de Cristo. O sea que todavía faltaban 60 años para nacer Cristo. ¿Ustedes saben cuál fue el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento que se escribió? El último, o sea, el libro más temprano, más cerca del nacimiento de Cristo, fue el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría fue el libro que más cerca, sí, apenas digamos unos 50, 60 años antes de Cristo nacer. Todavía se estaba confeccionando el libro de la confección del libro de la sabiduría. Entonces, ¿cuándo se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento, los momentos más importantes para la composición y escritura del Antiguo Testamento fueron los siguientes. Hacia el año 1250 antes de Cristo. Si está aquí el 1250, ¿dónde vendría? Ya se nos acabó la pizarra, pero mírenlo aquí. Aquí está. 1250 antes de Cristo. Fue el primer acontecimiento. Es probable que se escribiera un poco acerca de las leyes y mandamientos. En tiempos del rey Salomón, por los años 950, más o menos por aquí, 950 antes de Cristo, un grupo de historiadores empezó a escribir algo del Génesis, del Éxodo y de otros libros. Oigan bien, cuando Salomón, 950 años antes del nacimiento de Cristo, se empezó a escribir, a redactar algo acerca del libro ya como tal del Génesis. Entonces, cuando el reino empieza y se establece que ya hay un edificio, ya hay soldados, ya hay, por ejemplo, escribas que escribían los anales, o sea, la historia año por año, pues ahí es que empieza a organizarse el culto. Y ahí incluso es que empiezan ya a la construcción del templo, empieza también ya a surgir, ya a tomar posesión, digamos, los sacerdotes, las tribus sacerdotales del templo, y ahí es que empieza más o menos a organizarse 950 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces después, alrededor del año 850 a.C., muchos profetas
sus discípulos pusieron por escrito sus mensajes. O sea que alrededor del año 850 es que empiezan a redactarse, a escribirse los libros proféticos. Hacia el año 620 a.C. se escribieron varios libros más, como el Deuteronomio, oigan bien el Deuteronomio, Josué, Jueces, y por el año 550 a.C. un grupo de sacerdotes y profetas escribieron algo más sobre la historia del pueblo. O sea que el Génesis después, en los estudios que hay que hacer, el Génesis tiene como si fuera dos historias, o sea, dos comienzos. Hay una que empieza en el capítulo 1 y la otra con el capítulo 3. Hay como dos historias, un relato yavista, otro sacerdotal. Entonces, la primera parte fue compuesta en un tiempo, la segunda en otro tiempo. Eso como los libros, por ejemplo, el libro de Isaías, que fue escrito, duraron como 150 años para escribirse, y hay un primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, y cada quien tiene su particularidad, y hay que ver la división que tienen, el estilo distinto. Por eso le dije que es importante que uno estudie la palabra, que no es el método, ¿verdad? Dios mío, ilumíname o elimíname, ¿verdad? Y uno se pone aquí, ¿verdad? Para lo que tú me digas, se recuerda de cuento. Señor, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Tengo este problema gravísimo, ¿verdad? Y Judas se ahorcó. Y dice, no, Señor, espérate, dame otro chance. Dame otra oportunidad. Y cuando abre, lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces, ese no es el método, ¿verdad?, que debemos llevar, sino que tiene su caminar. La palabra de Dios tiene su recorrido. La Biblia griega, más tarde, en Alejandría, Egipto, hacia el año 250 a.C., fueron traducidos los textos del hebreo y arameo al griego y se sumaron nuevos libros escritos en griego. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, los libros de los macabeos. Así apareció la llamada Biblia de los 70. El Nuevo Testamento, los momentos más importantes para la composición y escritura del Nuevo Testamento fueron los siguientes. Entre los años 50 y 70, nos ubicamos acá, ¿verdad? Para acá, 50 y 70. Mírenlo por ahí, ustedes son gente de fe, por ahí dice 50 y 70, ¿verdad? 50 y 70 se escribieron las cartas de Pablo. Entre el 70 y el 90 se redactaron los evangelios. Recuerden que les expliqué cómo nacieron las cartas de Pablo, ¿verdad? Que Pablo iba a una comunidad, fundaba una comunidad, estaba ahí dependiendo 1 año, 2, hasta 3 años duraba. Cuando la gente pues se sentía ya madura y firme, Pablo salía e iba a otra comunidad. Cuando en esta comunidad surgía un problema, le escribían a Pablo, Pablo, mira que pasó esto y esto, ¿qué tú nos dices? Y Pablo entonces, ya en otra comunidad, le escribía una carta y le decía, miren esto y esto. Cuando Pablo salió de Tesalónica, pues escribió su primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento, primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Cuando Pablo salió de Tesalónica y le escribió entonces desde otra ciudad, le mandó esa carta a los tesalonicenses como parénesis o exhortación a ellos. Y ahí nació el primer escrito del Nuevo Testamento. Todo esto indica que la Biblia tardó en escribirse tal como la encontramos ahora, unos 1350 años. 1350 años. O sea, desde el primer escrito del año 1250 hasta más o menos el 100 después de Cristo. Entonces, un aproximado de 1350 años. Entonces, ¿cuánto se tardó la Biblia en escribirse? Más o menos, en redactarse como la conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Unos 1350 años. Para que ustedes vean cuánta historia y cuántas cosas. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Vamos a ver. El pueblo de Dios en su larga historia caminó y vivió por varios países. Esto lo llevó a aprender y hablar distintos idiomas. De acuerdo a las necesidades, la Biblia es un reflejo de ello, pues fue escrita en 3 lenguas diferentes. De acuerdo a dónde estaban. Entonces, los idiomas son, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, el hebreo, la lengua de Palestina, antes del exilio de Babilonia. Algunos fragmentos de Daniel y Esther fueron escritos en arameo.
que fue la lengua que asumió el pueblo después del exilio de Babilonia. O sea, el pueblo antes del exilio de Babilonia, antes de la conquista de Babilonia, 585, ¿verdad? Todo eso, pues hablaba hebreo. Entonces después no, hablaba hebreo nada más. Antes de la deportación, antes de vivir en Babilonia. El pueblo duró, el destierro, unos 70, 80 años, duró, digamos, propiamente dicho, hasta que se liberan, hasta que pueden irse. Y ahí entonces, de la conformación del pueblo, de ahí en adelante, pues ya el pueblo empezó a hablar otro idioma, asumió el idioma de Babilonia, que era una especie, como hablamos, de arameo. Entonces el pueblo empezó a cambiar, ya vinieron más generaciones, todavía se hablaba el hebreo, pero después ya viene lo que llamamos el arameo, el idioma arameo. E incluso la lengua materna de nuestro Señor Jesucristo fue el arameo. O sea, Jesucristo, digamos, hablaba arameo, y como Jesucristo ya sabemos que era un maestro, sabía leer y todas las cosas, pues también dominaba el hebreo, que estaba gran parte de las escrituras hechas en este idioma, pero el idioma, digamos, el idioma materno, el idioma de él comunicarse, de hablar en ese tiempo, se hablaba en arameo. Era el arameo, el idioma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito en estos tres idiomas. Muchos libros, la mayoría se escribieron en hebreo. Partes de los libros fue escrita en arameo. O sea, un libro y unas partecitas ahí, capítulos fueron escritos en arameo. Pero no podemos decir que este libro fue escrito solamente en arameo, sino que el arameo está como en algunos capítulos, en algunas partes de los libros. Y también se escribieron en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se escribieron algunos libros en griegos. ¿Cuáles fueron esos libros? Unos pocos libros, como el de la sabiduría, fueron escritos en griego, en las comunidades judías que vivían fuera de Palestina. El griego era entonces la lengua principal que se hablaba en muchas partes del mundo. El Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego, un griego popular denominado y llamado koiné. El griego koiné, que era el lenguaje popular. El único que no está en griego koiné, que era más puro y más refinado, ¿cuál fue? Yo se los dije, recuerden. El Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas era médico. Era una persona ya más culta, entonces el pueblo tenía un idioma normal, griego al fin, pero el Evangelio de Lucas tiene otro estilo distinto, un griego más refinado, más pulido, de una persona que había estudiado como Lucas, que era un médico y se siente y escribe y tiene, digamos, sus normas de escritura, tiene sus textos, sus normas de escritura. Entonces, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné, y también Lucas en el mismo griego, pero más refinado, más pulido. Entonces, miren, estamos diciendo lo siguiente. La mayoría de las veces nosotros creemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Salomón. Salomón escribió todos los libros de sabiduría según la gente y todo el mundo. O sea, escribió los proverbios, decimos los proverbios de Salomón, decimos la sabiduría que fue escrita por él y los salmos que lo compuso David, pero ya sabemos y entendemos que no, que incluso hasta no resisten el análisis histórico, porque dijimos que el libro de la sabiduría, que fue escrito en griego, estamos hablando que fue escrito pues unos años aquí antes del nacimiento de Cristo, y cuando David y Salomón, pues estábamos hablando de unos 850 años antes de. ¿Entendido? O sea que por eso es que le digo que es bueno, ¿verdad? Que es bueno estudiar y aprender y conocer. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces tenemos que esos fueron los idiomas en que se escribió la Biblia. Ya cuando el imperio, digamos, griego, después de Alejandro Magno y todo eso, el mayor conquistador que ha existido, va en decadencia, entonces los romanos entran, digamos, en acción. Los romanos entonces tenían su idioma, que era precisamente el latín. Entonces, como empezaron a conquistar y a pasar el tiempo, ya todo el mundo conquistado tenía sus idiomas, pero también hablaba latín, hasta que con el tiempo ya todo el mundo hablaba ¿qué? Latín. Ya entonces los idiomas originales de la Biblia, el hebreo, arameo en algunas y el griego, ya no se conocía tanto.
Entonces, un personaje, padre de la iglesia, llamado San Jerónimo, pues bien dotado, agarró y se fue a Jerusalén, allá, y desde allá tradujo todos los textos, o sea, tradujo el hebreo, tradujo también el griego, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo tradujo todo al latín. Entonces, esa edición de la Biblia en latín se llamó la Vulgata. ¿Por qué? Porque la llevó al vulgo, al pueblo, porque la gente no entendía ni hebreo, ni entendía tampoco el griego, porque ya se perdió, o sea, se estaba perdiendo, porque la lengua del conquistador era la lengua del latín. Entonces ya San Jerónimo, imagínense ustedes digamos, la hazaña, porque no se puede hacer otra cosa. Usted se imagina esa Biblia, eso que usted tiene ahí entero, sin fax, sin imprenta, sin fotocopia, y ahí nada más, a mano, ahí. Sí, tenía su papelito ya, porque ahí le fajó a escribir. Pero ahí tenía a mano, fajado, ahí, escribiendo a mano todo. Entonces, y traduciendo, o sea, él tradujo toda la Biblia, todo. O sea, tomó la Biblia que llevamos de los 70 y demás traducciones que estaba, y toda la Biblia, letrica por letrica, esa la pasó San Jerónimo ahí, escribiendo. Y tradujo toda la Biblia, la puso al latín, o sea que hizo que la Biblia se universalizara en ese tiempo. ¿Por qué? Porque nadie ya conocía esos idiomas, entonces él hizo ese grandísimo favor. Incluso antes de que Gutenberg inventara, digamos, la imprenta, que lo primero que se imprimió en la humanidad entera con el invento de Gutenberg, la imprenta, fue la Biblia, precisamente, la primera página de la Biblia, y empezó a reproducirse. Pero antiguamente, todo lo que había, todos los escritos y los libros, eran todos escritos a mano. Y la Biblia también. Por lo tanto, en la Edad Media, antes de inventarse, como le dije, las imprentas, el tener una Biblia era símbolo de una persona millonaria, porque no es fácil. O sea, imagínense cuánto cuesta, por cuánto usted se siente y me escribe la Biblia a mano. Entonces, ¿cómo hacían, cómo se reprodujo las cosas? Entonces, miren, el método científico, el arte, como lo entendemos, e incluso la organización social, nació en la iglesia, nació en los monasterios. El método científico de las universidades, de los análisis, eso nació en la iglesia católica, eso de nosotros, y nació en los monasterios. ¿Cómo? Para que sepan, ¿cómo hacían para reproducir la Biblia? Pues habían copistas, monjes, dedicados su vida a eso, o sea, su vida era nada más eso, copiar. Entonces, así mismo como estaba, imagínense ustedes, es bonito ir a uno de esos claustros antiquísimos donde tenían todo el mundo sentado unas especies de mesas así, mesas semi-inclinadas y los monjes delante y cada uno con un tintero y eran 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, en una sala podía haber, digamos, unos 50, 60 monjes más o menos, o sea, dependiendo del tamaño de la sala. Y empezaba uno así mismo desde un púlpito, desde un ambón, como ustedes lo quieran llamar, empezaba entonces él a dictar esto y esto y esto, y todos los otros a copiar. Y así era que hacían las versiones reproducían la Biblia, para que al menos cada monasterio tuviese una, porque no era fácil copiarla así. Entonces también eran de verdad expertos, porque hay que ver la letra que nosotros conocemos en la computadora como letra gótica. Muchos escribían así, eso era, y hacían una especie de introducciones, unos capítulos. Hay Biblias de esas que cuestan hasta, digamos, que están en los museos, sobre todo allá en Europa y en Alemania. Ahí que escritas, digamos, son de museo, escritas por esos monjes, libros que cuestan hasta millones de dólares, precisamente por eso, por la antigüedad que tienen y sobre todo, pues, se llaman las miniaturas que le ponen, o sea, los pequeños dibujitos, una cosa impresionante, unos trabajos que hacían, imagínense ustedes. Hay una historia de San Francisco de Asís con relación a esto, para que vean la importancia de la Biblia, que es que viene un pobre a pedir a un monasterio
Y Francisco tenía siempre la política de que ninguno se fuera sin darle algo. Y como ellos eran monjes mendicantes, a veces no tenían ni ellos mismos para comer. Y llegó esta persona y le dijo, por ejemplo, que búsquenle algo de comer, algo de darle para que pueda comer o lo que sea. Y buscaron por todas partes y no encontraron nadie. Dijeron, Padre Francisco, no hay nada acá, no tenemos nada que dar ni que ofrecer. Solamente tenemos la Biblia. La Biblia en los monasterios, pues, ustedes saben que era así, porque habían abadías grandes que ahí distribuían y le pasaban Biblias a los demás. La Biblia estaba siempre en el centro, digamos, del oratorio de la iglesia, con una cubierta, la mayoría siempre, no de piel, sino de hierro, y porque la tenían encadenada, amarrada, para que no se la robaran, por la importancia de eso. Era amarrada, que la tenían al suelo, con cadenas y todo. Y le dijo entonces, Francisco, pues si nada más está la Biblia, denle la Biblia para que la venda. Pero Padre Francisco, esa es la única que nosotros tenemos acá, le dijeron. Dice, désenla, que es mejor cumplirla que leerla. Dijo. O sea, es mejor cumplir la palabra que leerla. O sea, son de las anécdotas de los ejemplos y eso ya nos dice a nosotros también, históricamente hablando, de la importancia que tenía esa Biblia. Pero ¿qué pasa? Desde San Jerónimo hasta casi ya el Concilio Vaticano II, el idioma que primaba en la iglesia era el latín, hasta que todavía estábamos ahí con el latín, las misas en latín, que fui a la misa del Padre en latín, ¿verdad, Padre? Celebrando la misa atrás y todo eso, en latín, sumamente interesante, hasta que el Concilio Vaticano II pues dijo, pues la liturgia, la constitución dogmática sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, así lo dice, que se celebre en las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas quiere decir las lenguas maternas de cada región, que se abra la Biblia, hasta que abrió ya la posibilidad de todo eso. Por eso era que antes la gente decía, los católicos esconden la Biblia, no leen la palabra, porque el que lee la Biblia se vuelve loco, o sea, y todas esas cosas, y que había muchos mitos en torno a la palabra, era también por eso, por la cuestión de la ignorancia, por la cuestión también del tiempo, y cuando tuvo que suceder, pues el Kairos, recuerden, el tiempo de Dios, pues se abrió pues ya la posibilidad de salvación en los distintos idiomas a la palabra de Dios. Para terminar, síntesis, rapidito. ¿Cómo está organizada la Biblia? La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en historiadores, profetas y sabios. El Nuevo Testamento en evangelistas, hechos, cartas paulinas, cartas católicas, otras cartas y el Apocalipsis. ¿Cómo nació la Biblia? Nació fruto de 3 momentos. Se dieron los hechos, estos hechos se conservaron en la memoria comunitaria del pueblo de Dios o la tradición oral, y después se hizo la recopilación escrita. ¿Quiénes escribieron la Biblia? El Antiguo Testamento, historiadores, profetas y sabios; el Nuevo Testamento, evangelistas, apóstoles y otros personajes. ¿Dónde se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió en Israel, Babilonia, Egipto, y el Nuevo Testamento en Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Se escribió desde el siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, es decir, en un periodo de 1350 años. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? En hebreo, arameo, algunos capítulos, y griego. Terminamos por hoy. Este tema de hoy se llama, y vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, los géneros literarios. Los géneros literarios, que es clave para uno poder entender la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Bien, en la vida diaria, cuando nos encontramos con la abuela, con el profesor, con nuestra madre, con un abogado, o cuando leemos una carta, un periódico o una revista, o vemos un noticiero televisado, nos damos cuenta que las personas nos comunicamos de diversos modos y con estilos diferentes. Cada uno tiene su forma concreta de expresarse, dependiendo del tema, de la ocasión y del modo de ser de cada persona. Y casi de modo natural, diferenciamos las formas de expresión y decimos, esto es un cuento, esta es una explicación de algo, aquello un consejo, esto es una poesía. Cada forma de expresión comunica un mensaje.
Cuando leemos la Biblia debemos hacer lo mismo, el mismo ejercicio, diferenciar las formas de expresión que han utilizado los autores de los libros bíblicos. Es decir, hay que estar atentos a los llamados géneros literarios y al mensaje que encierran. Entonces, un género literario son diversas formas orales o escritas con las cuales una persona comunica su pensamiento. Entonces tenemos que ver si estamos ante una propaganda, ante una noticia de seriedad, ante una caricatura, ante varias cosas. Entonces tenemos que diferenciar esto. La misma Biblia, entonces, está llena de estos géneros literarios. Un libro puede estar escrito en un género literario, pero dentro de ese mismo libro también hay distintos géneros literarios. Y vamos a explicar esto para que entienda de una manera, digamos, bien simple, bien sencilla. Cuando usted está y le dicen, por ejemplo, mire, usted tiene que preparar una charla, una homilía, un discurso delante de personas, usted viene y se prepara muy bien. Usted viene y busca el tema, busca las cosas, y cuando se para acá a hablar, entonces usted empieza y menciona, por ejemplo, todas las eses bien pronunciaditas y todo eso porque usted está delante de un grupo de personas. Pero cuando usted está en su casa, usted se come todas las eses, usted habla como quiera, delante, usted no va a poner, mi amor, por ejemplo, usted le dice a su esposo, mi amor, usted podría por favor prestarme eso que usted tiene ahí, por favor. Uno le dice, préstame eso que tú tienes ahí, ya ven, pasa, ven. O sea, entonces uno mismo, delante de un público, delante de una situación, uno cambia, varía. O por ejemplo, una persona que esté delante, que diga, ahí está la luna, hermosa luna, que refleja todos mis pensamientos. Entonces, uno sabe de una vez que yo estoy haciendo ¿qué? Una poesía. Entonces, si tú crees que eso es una historia, entonces quiere decir que vamos a pintar un muñequito, que de aquí salga un pensamiento y en la luna entonces se refleje y ahí se escribe en la luna. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros y la Biblia. Que como no sabemos identificar una palabra de otra, un género de otro, pensamos que cuando dice que la serpiente le habló a Eva, ya, ahí lo dice. Entonces creemos que la serpiente está abriendo la boca y está hablando como le habla a cualquiera. Y cuando agarramos la Biblia, entonces creemos que las cosas son así, mira, porque aquí lo dice. Entonces, espérese, eso es una fábula, esto es un cuento, esto es una novela, esto es una poesía. Y lo que nos quiere dejar dicho no es una verdad histórica en esta parte, sino una verdad, digamos, hasta moral, sentimental, pero no una verdad histórica. Y el problema de nosotros con la Biblia es que creemos que la Biblia, todo lo que dice ahí es literalmente cierto y no es así. O sea, ¿por qué? Por la cuestión de los géneros literarios. Incluso hay que ubicarse en aquella época, señores, han pasado, ¿en cuánto duró la Biblia en escribirse, como dijimos? 1350 años. ¿Y cuánto hace de eso que terminó, digamos, la redacción de la Biblia? Eso hace ya más de casi 2000 años que terminó la redacción de la Biblia. Entonces estamos hablando de un grupo de personas que tuvieron, digamos, una situación que no conocieron nada de lo que uno conoce ahora en cuanto a la modernidad, en cuanto a los avances, que lo conocieron, no lo conocieron. Entonces, cuando uno está analizando los textos bíblicos, hay que ver también en qué situación estaba el pueblo. O sea, que ustedes ven que no es tan fácil como uno piensa quizás interpretar, digamos, objetiva y correctamente la palabra. Entonces, es más fácil usted decir que el Espíritu le inspiró, es más fácil usted decir que el Señor me dijo que usted fajase a estudiar como estamos nosotros estudiando ahora, ¿verdad que sí? Es más fácil. Y es así. Entonces, le ponemos un criterio subjetivo a la palabra. Incluso hasta la expresión oral. Hay cosas en la vida que no se pueden ni siquiera, digamos, poner por escrito. Entonces, por eso que cuando dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, entonces María, entonces, bueno, ahí Jesucristo tuvo más hermanos, míralo aquí lo dice. Pero entonces, ¿cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Entonces, si usted no sabe nada de eso,
pues entonces va a agarrar y va a hacer una interpretación como literal, sin ningún tipo, digamos, de miramiento, y por eso entonces que botamos la bola para el monte, o sea, no damos pie con bola con la correcta interpretación. Por eso, porque nos hace falta que más estudio, más conocimiento. Van entendiendo entonces que esto es fundamental para uno poder entender la palabra, los géneros literarios. Vamos a ver entonces algunos de los géneros literarios. Algunos, oigan bien, en el caso de la Biblia, con una variedad de libros que proceden de diversos autores y de diversas épocas, debemos estar muy atentos a los géneros literarios presentes en ella para no equivocarnos en nuestra lectura. Hoy los estudiosos descubren que en la Biblia hay muchos géneros literarios. Cada libro tiene su propio género literario, pero dentro del mismo libro hay diversas formas literarias. Por ejemplo, el libro de Marcos pertenece al género evangelio, pero contiene parábolas, relatos históricos y otras formas literarias. Entre los géneros literarios que se encuentran en la Biblia están relatos históricos, sagas, mitos, cuentos, querellas judiciales, fábulas, sermones, exhortaciones, confesiones de fe, narraciones, didácticas, parábolas, sentencias proféticas, jurídicas o sapienciales, refranes, discursos, oraciones, cantos, cartas. O sea, todos esos géneros están en la Biblia. Entonces, si por ejemplo hay algo que corresponde a una exhortación o a una ley cultural, entonces nosotros no podemos ponerla como materia de fe, porque lo dice ahí, hay que entender el contexto. Entonces, tenemos nosotros que ver qué es una cosa y qué es otra. Y por eso después es que agarran a la gente siempre, como digo yo, asando batatas, fuera de base. Mira, aquí dice en la Biblia que usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede hacer esto. Entonces, aquí lo dice. Y empezamos a declarar animales puros, impuros y todas esas cosas. Eran cuestiones de norma, de manejos de ellos, culturales en ese tiempo. Y lo pasaron a la religión porque era conveniente. ¿Por qué ustedes creen, por ejemplo, que la gente se lavaba mucho, los lavabos litúrgicos que tenían? Era también precisamente norma de higiene porque se estaban muriendo con tantas enfermedades que habían. ¿Por qué, por ejemplo, son 10 mandamientos? Porque uno tiene 10 dedos en las manos y cada dedito tenía un mandamiento, no eran ni más ni menos para que la gente se recordara. Era un recurso mnemotécnico. Y así hay muchísimas cositas que la gente de una vez se queda nada más mirando el dedo, pero no ve hacia dónde apunta. Entonces nos enredamos en las patas de los caballos ahí, ¿verdad? Ahí, buscando que dónde está la tumba de Adán, la de Eva, que si Caín, esto, y no vemos hacia dónde apunta la Biblia, la palabra de Dios. Y creemos que sabemos Biblia cuando nos aprendemos 3 versículos, 4, no, porque en Mateo capítulo tal y verso tal dice y lo dice como lo dice ahí, y esto por aquí, le brincan aquí, le brincan allá. No es repetir, es saber lo que usted está diciendo, cómo lo dice, por qué lo dice, dónde lo dice y cuándo lo dice. Eso es lo que uno tiene que llegar a entender la palabra. Entonces pónganse nada más a pensar esto, algo de lógica. ¿Dios creó todo lo que existe, sí o no? Sí. Dios creó, vamos a ver, que lo haya creado en un día, 2 días, 3 días, eso no lo dice la Biblia. Sabemos que lo creó en muchísimos años, hay siglos pasando ahí, lo creó Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si todo es gracia de Dios, somos hijos de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que usted diga que usted se puede comer una vaca, pero no se puede comer un cerdo? Oiga, ¿en qué lógica mental, digamos? O sea, entonces a Dios le ofende que usted mate un cerdo o no se lo coma, pero no le ofende que mate a la vaquita. Díganme. O sea, apelo a su conciencia nada más, su lógica, por ejemplo. Nada más, a la lógica, ni siquiera a las cuestiones religiosas. Entonces, el Dios que hizo la vaca, entonces el diablo fue que hizo el cerdo. Entonces, y Dios se va a ofender entonces si yo me como un cerdo. O sea, ¿qué problema puede haber? Jesucristo dijo sí. Jesucristo mismo dijo que no es lo que entra que hace daño, sino lo que sale de uno. Porque del corazón del hombre entonces salen, ahí viene y menciona las injusticias, los problemas, las orgías, las dificultades.
Pero Jesucristo se equivocó porque dice que todo lo que entra no hace daño. Porque usted se come, por ejemplo, morcilla, cerdo, chicharrón, aguacate y maní. Pues miren. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Pero solamente a nivel físico. No estamos hablando a nivel, digamos, espiritual, ¿verdad? Entonces, uno tiene y debe ver y supervisar delante de qué yo estoy acá. Delante de qué yo estoy acá. Que no vamos a una fiesta porque en una fiesta entonces, oigan bien, que en una fiesta fue que mataron y degollaron a Juan el Bautista, le mocharon la cabeza y por eso yo no voy a fiesta. Digo, pero ven acá. Entonces son unas interpretaciones, digamos, tan lejos de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? El que no sabe de una vez cree que está cumpliendo con Dios y ve eso, entonces se siente hasta superior. Porque entonces yo no me pinto la cara, no me pongo pantalones, hago esto acá, no como esto, no como lo otro. Entonces eso me crea a mí como una sensación de que yo sí estoy cumpliendo la voluntad de Dios y yo soy el puro y el santo y el otro no sirve para nada. Y hay de ustedes los católicos que van a las mujeres que van a los salones, que se peinan, que se jalan los moños, los cabellos, que se pintan y se ponen esto y de que se meten a protestantes parecen una muerta viviendo de ahí de una vez que no. Entonces... porque entonces, no, ¿qué pecado esto, qué pecado lo otro? No, o sea, no nos podemos llevar de nada de eso porque son normas de esos tiempos. Entonces, no podemos nosotros hacer de una norma, o sea, una norma de vida, digamos religiosa o moral, cuestiones de costumbres que existieron en aquel tiempo y que estuvieron bien en aquel entonces. Porque, ¿qué es lo del cristiano? Uno cumplir la voluntad de Dios y no pasarse. Por ejemplo, estamos viendo ahora con todo así. Si usted, por ejemplo, va a compartir con su familia, va a una fiesta, va a bailar y todas las cosas, y haya, por ejemplo, hasta una cervecita y cosas, usted lo hace normalmente y hasta se toma su cervecita y todas las cosas normal dentro de ahí sin escandalizar y dentro de su familia, eso no es malo. Malo es que usted quiera beberse hasta la botella y empieza a dar show y se emborracha y llega a los extremos. Ahí sí. Entonces, uno debe tener, digamos, ese criterio. Y entonces, cuando hay gente que necesitan siempre algo, y por eso que mucha gente va a la Biblia, no, porque mira, aquí lo dice, y ya, y se cierran ahí, y ahí se cierran, y se cerraron y ya. Entonces, cuando viene gente así, no, porque ahí lo dice, qué sé yo, que digo, así mismo, no beba ni una gota que te va a condenar en el infierno, porque ya no hay que decirle más nada, si él ya tiene ese criterio, porque hay gente que son así también. Usted se siente feliz ahí, tranquilo, usted se siente feliz, que forrado, que ni siquiera se quiere bañar, pues... póngase en un sitio donde no dé mucho mal olor y para adelante, siga. Si usted cree que se va a salvar así, para adelante, porque hay gente así, hay gente que está bloqueada. Y usted ve que usted le habla, le dice las cosas como son, mire por acá, por allá, y esa es su manera de ser. Pues bendito sea Dios, cabe dentro de la iglesia también. Pero si es de mucho, ponerle una esquinita, ¿verdad? Para no tener problemas. Lo que les digo es que no podemos nosotros fanatizarnos con las cosas. Entonces, por eso... uno tiene que tener una visión, digamos, como es de la palabra de Dios. Y eso nos la dan los géneros literarios. Entonces, vamos de una vez a entrar al primer género literario, que aquí entonces sí vamos, digamos, muchos a caernos para atrás con esto. Hay un género literario que se llama el género mítico. No místico, no, mítico, de mito. El mito es una narración ficticia para dar alguna enseñanza, explicando o instrucción sobre realidades concretas y profundas que experimentamos los seres humanos. Oigan qué interesante, el mito no es que dice que algo no existe y no sirve, no, el mito es una explicación a algo espiritual que uno no pueda entender. Por ejemplo, al principio se preguntaron, ¿de dónde yo vengo? ¿Cómo yo vine? ¿De dónde sale el mal? ¿Por qué entonces hablamos tantas lenguas nosotros distintas? ¿Por qué no hay una sola? O sea, a estas preguntas, como no podía, digamos, tener algo histórico concreto, porque no sabían, no tenían la ciencia de investigación que tenemos ahora, pues empezaron, digamos, a tomar una realidad, y empezaron a adornarla para poder dar una explicación. Entonces, los 11
primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, son todos de este género mítico. No existieron, digamos, históricamente como lo conocemos, por ejemplo, que Adán, que Eva, que Noé, que esto, que todas las cosas. O sea, no podemos buscar ahí. Usted ve que ahora que hay muchos documentales queriendo poner las cosas, que encontraron un pedazo del arca de Noé, que por allá, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Eso es género mítico. No lo busquen, que no lo van a encontrar así de esa manera. Es una narración para darnos el mensaje, un mensaje bonito, hermoso mensaje también de la creación. Recuerden que siempre buscan dar una explicación de algo. O sea, ese género mítico, las preguntas son: ¿cuál es el origen del mundo, de la vida, de nuestro pueblo? ¿Por qué hay vida y por qué hay muerte? ¿Por qué nos morimos? O sea, cuando el hombre empezó a ser hombre, a tener conciencia, empezó, digamos, a hacerse estas preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién hizo esto? El hombre ve que él está en un mundo y ve un sol, ve una luna, ve unas estrellas, ve una tierra que él sabe que él no hizo. ¿Quién la hizo? ¿De dónde al hombre le viene esa revelación? Entonces él empieza a preguntarse, y cuando empieza a preguntarse, él, para explicar eso, ¿qué hace? Toma los elementos que tiene. ¿Por qué el libro de Génesis no habla de computadoras, ni de satélite, ni de internet, ni de nada? No tenían las herramientas. No tenían las herramientas, no había ni telescopio, no había nada de lo que hay ahora para uno poder ver, digamos, a través de los millones, digamos, de estrellas, sistemas solares, hasta situarnos, por ejemplo, en el Big Bang, la gran explosión que hubo. No tenían esos elementos. ¿Por qué? Porque tampoco a ellos les interesaba detalladamente eso. Por ejemplo, lo que le interesaba, por ejemplo, al libro de Génesis es decir, ¿quién nos creó? Dios. Y desde ese entonces tuvieron esa intuición. ¿Y qué hicieron? Lo escribieron como pudieron y lo expresaron como pudieron. Dios es el que crea el proceso evolutivo. Dios es el que nos acompaña a nosotros. Y hay muchos libros interesantes para que lo puedan buscar. Hay uno que se titula Para leer la evolución en la creación. O sea, para que entiendan también que el proceso, digamos, de cambio de las especies y de todo, es el mismo Dios también que lo iba acompañando. Así mismo también como uno está aquí presente, así, uno no vino así de sopetón, uno pasó por una historia, uno primero pasó, ¿verdad?, por pequeñeces. Uno primero era un óvulo, un espermatozoide que se unió y después empezó la mórula, los gametos, y empezó entonces a dividirse, y aquí estamos nosotros fruto de eso. Uno no nació con ropa ni nada de eso, ni con todo el conocimiento, uno vino así. Así mismo también el mundo lo fue acompañando Dios, lo fue guiando hasta llegar a donde estamos nosotros. Porque la Biblia sí nos dice quién, no cómo. ¿Entendido? Así que los pleitos que ustedes tenían con los nietos, vayan dejando esos pleitos y empiecen entonces a explicarles que sí, que lo importante es eso, que somos hijos de Dios, no somos hijos de la casualidad, no somos hijos del azar, no venimos, digamos, del caos, venimos de un ser inteligente que nos pensó y nos fue moldeando paso a paso y poco a poco. Si nosotros estamos en una, imagínense ustedes, yo explico esto con un reloj, Un reloj tiene muchas piezas, muchísimas piezas. Entonces imagínense usted que le quitemos todas las piezas al reloj, tenemos ahí como 1000 piececitas, 1000 piececitas. ¿Qué posibilidad hay, o sea, matemáticamente hablando, de que este reloj, yo tirándolo, lanzándolo, arreglándolo, tirándolo así, que en una de esas que yo tire el reloj y lo deje ahí, el reloj se arme exactamente igual que como está ahora? ¿Qué posibilidad hay? Cero, ¿verdad? Cero. O sea, el reloj, por ejemplo, por más que yo lo agarre, lo meto en una fundita, en una bolsita, y lo meneo y lo tiro, no se armó. Y agarro otra vez, y otra vez, y otra vez, lo dejo ahí, le tiro un rayo, lo pongo. ¿Qué posibilidad hay de que ese reloj se arme? Cero. Entonces miren, por ejemplo, a la perfección de nosotros, el cuerpo humano. ¿Qué posibilidad hay de que nosotros hayamos venido así, digamos, al azar, por casualidad? Cero. Entonces, un ser inteligente,
desde siempre, Dios Todopoderoso, nos hizo. Pero no nos hizo como nosotros tenemos en nuestra mente, como una varita mágica, abracadabra, patas de cabra, ahí viene el hombre. No, nos hizo como el relojero, el reloj. Esta piececita, nos fue armando. Por eso Dios nos conoce, porque nos hizo de verdad y sabe de qué estamos hechos nosotros, humana y espiritualmente. Entonces, eso es la explicación, digamos, del devenir histórico de la creación de Dios. Venimos cambiando, pero fue Dios que nos fue llevando, nos fue moldeando. Ustedes, las madres, saben también por experiencia más que nada de todo esto, o sea, cómo sus hijos, ustedes no saben cómo se fue tejiendo en su vientre, pero sí fueron acompañando siempre a sus hijos desde pequeños, cómo lo fueron enseñando, cómo los hijos tuvieron la posibilidad después de hablar, cómo empezaron a hablar, cómo empezaron a caminar, cómo empezaron a armarse. Pues así mismo Dios nos fue haciendo, paso a paso y poco a poco, hasta ser el hombre de bien que son ahora, o el hombre de mal, dependiendo de la mala crianza que le hayan dado, nadie sabe, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, este género mítico, digamos, busca explicar todas esas cuestiones. El mito busca dar una explicación sobre los orígenes de las cosas utilizando un lenguaje simbólico. Por eso los mitos que encontramos en la Biblia no debemos tomarlos literalmente, sino que deben ser interpretados para descubrir la verdad profunda que transmiten. Cuando en la narración mítica se atribuye a la naturaleza características humanas, por ejemplo, que los animales o las plantas hablan, nos encontramos con una fábula, la de Jueces, precisamente, 9, 8, 15, que fue la que leímos ayer, ¿verdad?, de los árboles, el que dijo esto, o sea, están atribuyendo cualidad humana a un objeto inanimado que nunca ha hablado. La burra de Balaán, ¿ustedes se acuerdan la historia de Balaán? Que precisamente lo contrataron para maldecir al pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, Balaán iba en una burrita para maldecir al pueblo, porque era también un profeta de Dios, y la burrita entonces estaba viendo un ángel que estaba ahí con una espada, para que cuando pasara por ahí el ángel iba a romper en dos a Balaán. Entonces la burrita se paró, pero Balaán no veía la burra. Y empezó Balaán palo con la burra, palo, se caminaba. Entonces la burra le habló y le dijo, ¿por qué me pegas si te he salvado la vida? Entonces después el ángel se le apareció y le dijo, mira, de verdad. Entonces es una historia. Entonces los burros hablan. Algunos sí, pero ven. No hablan. No hablan y no han hablado. Y lo dice ahí en la Biblia, pero es una manera de decirlo, ¿verdad? Entonces Balaán tuvo que cambiar el rollo y en vez de maldecir al pueblo tuvo que bendecirlo. Y por eso hay un cuento famoso de una parroquia, el sacerdote con el consejo parroquial, o lo llamamos, aquí le dicen el staff, ¿verdad? Y le preguntan a un párroco, ¿cómo tú estás? Dice, aquí estoy como Balaán. Dice, ¿cómo así? Sí, que me tengo que dejarme aconsejar por un burro y tengo que bendecir a mis enemigos. Entonces ahí entonces tenemos el género mítico. Recuerden, los 11 primeros capítulos son de este género, no podemos buscar una historia de ello. Entonces, en el texto del Génesis 1, 2, 4, primer relato de la creación, descubrimos algunos símbolos y palabras especiales para hablar sobre la creación del mundo, de la vida y del ser humano. Por ejemplo, vamos a ver algunos símbolos para que entendamos. Los 7 días. Recuerden que le hemos dicho que el número 7 significa perfección, totalidad. No indica la duración del proceso creador, sino que enseña que la creación de Dios es perfecta. Por eso la hizo. ¿En cuántos días la hizo? En 7. ¿Por qué? Porque es la perfección. O sea, la creación de Dios es perfecta y vio Dios que era bueno. Pero no quiere decir que fue en 7 días, porque antes de eso nadie estaba ahí para saber si un día tenía 24 horas, si la tierra se estaba formando. O sea, no. Es un número simbólico. Caos, confusión, oscuridad y aguas indica la situación negativa antes de la intervención creadora de Dios. Antes lo que había era caos. Y Dios precisamente, ¿qué es lo que hace? Pone orden en el caos. Dijo Dios. Esta frase se refiere al poder creador de la palabra. Se dice
en arameo, en hebreo, Yehi Or, Yehi, o sea, dijo Dios, dijo Dios. Se repite 10 veces porque se relaciona con los 10 mandamientos. Ustedes leen el primer relato de la creación, dice 10 veces, y dijo Dios, y dijo Dios. O sea, eso está bien redactado. 7 días de la creación, 10 palabras de Dios, o sea, 10 veces, y dijo Dios, 10 veces, para recordar al pueblo los 10 mandamientos. Porque cuando este libro del Génesis se escribió, hace tiempo que los mandamientos estaban, para que sepan. Ustedes recuerdan que le hemos dicho la historiografía. Ustedes quieren conocer más profundamente, nada más pónganse a estudiar lo que yo le estoy diciendo. Y ya yo le dije esto se lo dije ayer. O sea que el libro del Génesis y todos estos libros fueron escritos ya hace tiempo que estaban los mandamientos, estaban todas las cosas establecidas cuando se hizo este libro. Entonces, se relaciona los 10 mandamientos, con 10 palabras creó el mundo y la vida, y con otras 10 organizó a su pueblo. Miren qué interesante, o sea, la creación está dicha para hacerse en 10 palabras, o sea, 10 palabras, y dijo Dios, vamos a hacer que sean los vivientes, y dijo Dios, separemos las aguas, y dijo Dios, o sea, 10 veces. Entonces, con 10 palabras, Dios, ¿qué hace? Crea el mundo, y con 10 palabras más, que son los mandamientos, Dios organiza a su pueblo. O sea, eso es lo que estamos llamando estudio. El firmamento es pensado como una gran bóveda para dividir las aguas con el fin de que aparezca la tierra seca, lugar para la vida. Los luceros se refiere al sol y a la luna, que en algunas culturas han sido divinizados. Aquí se afirma que son obras de la creación de Dios y sirven para determinar el tiempo. Oigan bien que los pueblos antiguos, todos, pues adoraban al sol, el dios sol, el mismo pueblo egipcio, Ra, el dios del sol, Amon-Ra, el dios del sol, la bóveda celeste, que dicho sea de paso, en el Génesis tomaron mucho de esto también, pero entonces la palabra de Dios nos dice que eso no son dioses, sino que fueron creados por Dios, todo es creación de Dios, eso es lo que nos dice. Y vio Dios que era bueno, indica que todo lo creado por Dios es bueno. Buenas y valiosas son las cosas de la naturaleza, pero ninguna se iguala en dignidad a la persona humana, porque después de la creación Dios coronó su obra ¿con qué? Con la creación del hombre. Después de crearla dijo Dios que era, después de Dios crear al hombre, entonces hay una variación y vio Dios que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esto indica que estamos llamados a dar siempre la primacía a las personas más que a las cosas. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esta expresión indica misión y proyecto. El ser humano no es imagen de Dios solo por haber sido creado por Él, sino porque está llamado a ser como Dios, solidario, bondadoso, justo y creativo. El séptimo día descansó. Esta expresión es una invitación a toda la persona humana a imitar a Dios en el ejercicio del derecho a descansar, a dedicar un tiempo para ella misma, para su familia, para su comunidad y para Dios. El ser humano no es una máquina de trabajo. Hasta aquí, entonces, el estudio de hoy. Llegamos hasta acá. Entonces, mañana vamos a seguir con estos géneros. Ustedes ven qué interesante. Ojalá que cada uno de ustedes de acá salga con crisis. Y ay, pero yo creía que Adán existía, sí, que Eva existía, que el arca de Noé. Cuando viene a ver este padre no sabe nada y están ahí diciendo, no me importa. El hecho es que cada uno pues pueda seguir avanzando en el conocimiento de Dios y de las cosas. Así que gracias y muchas bendiciones por hoy. Mañana nos vemos en esta. Vamos a ver otro género interesantísimo, que es el género evangelio. El género evangelio. En los escritos del Nuevo Testamento es muy común el uso de la palabra evangelio. Está presente 76 veces. El verbo evangelizar es también frecuente. Aparece 54 veces en el Nuevo Testamento. La palabra evangelio significa buena noticia. Evangelium quiere decir buena nueva, buena noticia. Pero originalmente indicaba a la persona que traía buenas noticias y luego la gratificaban
o le daban una propina que se le daba a esa persona. Por ejemplo, la persona que traía siempre se llama también, se le dice albricias, o sea, buenas noticias, buenas nuevas. O sea, sí, albricias, se le decía. Cuando uno traía pues buena noticia, antiguamente en tiempos bíblicos y en tiempos de los reyes, en todo ese entorno geográfico, pues la persona que digamos traía una buena noticia, que la cosecha dio muchísima, abundantemente, entonces esa persona empezaba a pregonar. Entonces habían personas antes que se dedicaban a dar buenas noticias como otras que se dedicaban a dar mala noticia. Por eso le decían mucho, este es un ave de mal agüero. Entonces, el que daba buena noticia, pues llevaba, digamos, ahí viene fulano de tal con un evangelio, o sea, con buenas noticias. El evangelio es la proclamación de la buena noticia sobre Jesús. Marcos fue el primero en usar este género literario. Recuerden que les he dicho que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Después lo siguieron Mateo, Lucas y Juan. Ese es el orden. El primer evangelio que se escribe es el de Marcos, el segundo de Mateo, después Lucas y después el último de Juan. Los 4 evangelios son el testimonio de fe en Jesús de las primeras comunidades. Ellas quisieron que este testimonio sea buena noticia también para las futuras generaciones. O sea, que Marcos fue el original, el primero, que tomó esta figura que había de dar buena noticia y redactó entonces este evangelio, redactó también este libro, o sea, de la vida de Jesucristo, en forma de género literario llamado evangelio, o sea, proclamando la bondad de Dios, la bondad de Él, de Jesucristo, todo lo que hizo. Entonces el primero en utilizar este género evangelio fue Marcos. Entonces tomamos como ejemplo, vamos a tomar ejemplo a Mateo capítulo 11, versos del 2 al 6. En este texto está presente el verbo evangelizar, en el verso 5, o anunciar la buena nueva. ¿En qué consiste esta buena nueva? Según Mateo 11:2, a Juan, que está encarcelado, le llama la atención la noticia sobre las obras de Jesús. Parecen ser buenas noticias, porque se refieren a obras que está realizando Jesús a favor de los pobres y enfermos que tienen disminuida o amenazada su vida. El evangelio tiene que ver con la persona de Jesús, que hace triunfar la vida. En los capítulos anteriores encontramos relatos varios sobre milagros realizados por Jesús. Pero lo importante es, recuerden ese pasaje, ¿verdad?, que Juan está un poquito, ¿verdad?, dudoso y pregunta, ¿eres tú Jesucristo? Manda a preguntar que si es el profeta. Entonces, ¿cómo le responde? Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se le está predicando la buena noticia del reino de Dios. O sea, ¿qué le está respondiendo? Así con un evangelio, o sea, buena noticia. Prácticamente le está respondiendo, digamos, con la vida, la buena noticia de Jesucristo. Eso es lo que es evangelio. ¿El evangelio cuál es, padre? El evangelio, usted lo dijo, 11. Sí, el texto es Mateo 11, del 2 al 6. Del 2 al 6. Otro género a estudiar es el género epistolar. Epístola es una palabra griega que significa carta. No vengan a ser como el señor en el curso bíblico que dice, ay padre, qué bien que usted lo explicó, porque yo sí estaba confundido, porque yo creía que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Entonces, no son las esposas de los apóstoles, por si acaso. Entonces, el género epistolar de cartas. Desde muy antiguo, la carta ha sido un instrumento de comunicación muy utilizado por personas y grupos. En la Biblia, este género está presente principalmente en el Nuevo Testamento. De los 27 libros que lo componen, 21 están escritos en este género epistolar. Muy conocidas por nosotros son las cartas de Pablo, unas dirigidas a comunidades, por ejemplo, a la comunidad cristiana de Roma, de Corinto, de Galacia, de Tesalónica, o a personas, a Filemón, a Timoteo, a Tito. Las características principales de esta carta son, entonces, viene acá, sus
destinatarios son personas o comunidades concretas. O sea, la característica de este género epistolar o de carta es, tienen un destinatario, o sea, va dirigida a una persona o a un grupo o a una comunidad. Tienen, otra característica, tienen por finalidad tratar algunos temas, dar respuestas a inquietudes de las comunidades o corregir o prevenir algunos errores. Por eso, en las cartas podemos encontrar una sección doctrinal y otra exhortativa. O sea, la carta, el cuerpo de la carta, como les dije, es para tratar un tema. ¿Qué tema? Puede ser algo doctrinal, hay que hacer esto, o algo exhortativo. Por ejemplo, cuando le preguntan a Pablo acerca de la doctrina, digamos, de casarse o no, si es lícito, que si es bueno casarse o no, Pablo le dice, yo de nuestro Señor Jesucristo no tengo, digamos, nada directo, pero le doy mi consideración. Ojalá que todos sean como yo, decía Pablo, soltero, pero el que no puede, el que se quiera el que se vaya a quemar, que se case. O sea, dice, que se case. Eso es una exhortación, una consideración, digamos, de Pablo dentro del género epistolar. Su estructura es semejante a la de toda carta. Inician y terminan con un saludo a los destinatarios. En el cuerpo de la carta se tratan los puntos principales. Pablo añade un detalle interesante, una oración o bendición después del saludo inicial, excepto en la carta a los Gálatas. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, identificamos lo siguiente. Entonces, tenemos primero el autor de la carta, Pablo, junto con su colaborador Timoteo, destinatarios, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos y que están en toda Acaya. Y saludo inicial, bendición, despedida y saludo final, cuerpo de la carta. O sea que las cartas tienen una estructura. Es lo que estoy diciendo, o sea que no es usted leer así, sino que siempre decía destinatario, a los hermanos y esto, saludo, bendición y paz. Entonces Pablo añade a las cartas, añade algo interesante, que es después del saludo, añade la bendición. Incluso en las misas nosotros hacemos el saludo paulino, que está casi en todas las cartas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. O sea, esos también son saludos que Pablo lo utilizaba. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ese es el, como vamos a poner decir, el cliché, el saludito que Pablo siempre utilizaba, y eso es lo que queda precisamente en el saludo inicial de la misa. Miren cómo eso pasó a la liturgia, a la estructura de la misa. Entonces, vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 13, 11 y 13. Entonces, ese es generalmente, digamos, el saludo de Pablo, o la despedida también, utilizada como saludo y como despedida, que él introduce en el género epistolar, introduce entonces una bendición o una oración. Tenemos otro género, que es el género profético. Este también, cuando se redactaron y escribieron los libros proféticos, tenemos que es un género literario, una manera de hablar, y tiene la particularidad de dice, y dijo Dios. Cuando dice y dijo Dios, es lo mismo que decir revelación directa de Dios. Eso es lo que es un oráculo. El género profético. Este género lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Sus representantes son los profetas. La palabra profeta viene del idioma griego y quiere decir el que habla en nombre de alguien. La palabra profeta viene del griego y significa el que habla en nombre de alguien. En el caso de la Biblia, profeta es el que habla en nombre de Dios. En nombre de Dios. Profeta significa el que habla en nombre de alguien, y los profetas bíblicos, claro está, son los que hablan en nombre de Dios. Por eso siempre en los libros proféticos, donde quiera está hay oráculo de Yahvé. O sea, lo que dice, lo que viene aquí es la misma palabra de Dios. Los profetas transmiten a los demás su experiencia de fe. Su predicación busca denunciar y anunciar. ¿Cuál es la misión del profeta?
anunciar y denunciar. ¿Qué anuncia? Anuncia la salvación, anuncia a Dios mismo. ¿Y qué denuncia? Los males, denuncia las injusticias. Una de las partes preferidas por un servidor de la palabra de Dios, a mí me fascinan los libros proféticos. Me encantan mucho los libros proféticos, porque es que los libros proféticos vienen, digamos, a capturar lo que es la esencia, digamos, de nuestro cristianismo. El mismo, por ejemplo, Juan el Bautista, el profeta más grande, que anuncia la buena noticia, pero también denuncia los males y va preparando el camino del Señor. Todos los profetas, pues por su misión de compromiso, que aterriza a la gente en la tierra, que no lo hace que la gente nada más esté volando por arriba, ay Dios mío, que esto sí está bueno aquí y qué bien estamos acá, sino que denuncia también los males de los poderosos, de las personas que oprimen al huérfano, a la viuda. Entonces tenemos ahí en los profetas, pues yo digo, el evangelio de Dios puro, donde ellos pues anuncian la salvación, proclaman el año de la gracia del Señor, anuncian todas las cosas buenas, pero también las injusticias, lo que está mal hecho, pues lo denuncian para poner en evidencia a las personas que quieren oprimir a los demás. Y Cristo el Señor Todopoderoso lo hizo así, denunció los males, denunció las cosas que estaban mal de la sociedad para que se corrigieran, tuvo misericordia con todos, pero a veces nosotros estamos, digamos, dormidos a esta realidad. Y es por eso entonces que ya no nos dice nada cuando viene un pobre, un preso, un huérfano, una viuda, como que ya sentimentalmente, como que, ay, como que creemos que cumplimos con Dios cuando venimos a misa los domingos y fiesta de guardar. ¿Qué hacen los profetas? Denuncian. En tiempos de Jesucristo, en tiempos de los profetas, denuncian la idolatría, la injusticia, la desconfianza, el formalismo y la hipocresía. Anuncian la religión interior, la justicia, la santidad, la confianza, el amor. Insisten en que hay un solo Dios. El regalo del pueblo de Israel, el aporte del pueblo de Israel, el acierto del pueblo de Israel a la humanidad entera fue el monoteísmo. Shema Israel Adonai Elohé, escucha Israel, hay un solo Dios, el Señor es Dios. Mientras los pueblos más grandes, los babilonios, los egipcios, los mismos griegos, romanos, todos tenían dioses y dioses y dioses y dioses, el pueblo de Israel sostuvo, ese pueblito pequeño sostuvo ahí agarrado, que solamente hay un solo Dios, y es Yahvé, Yahvé, que significa el que es, porque Dios no tiene nombre así como dicen los testigos de Jehová. Jehová, eso no existe, bíblicamente eso no existe, eso se cae, eso no aparece en ningún lado, eso es una corrupción que ellos hicieron, una corruptela después de eso, pero eso no existe. Jehová no existe en la Biblia, en la de ellos nada más, hicieron unos cambios con el tetragrama divino, que quiere decir los 4 nombres de Dios, las 4 letras del nombre de Dios. Ya que estamos acá, permítanme explicarle entonces ya detalladamente esta parte a ustedes, por favor, se me enfoquen para acá. No, el nombre Jehová no existe, no es bíblico. Entonces sucede que el hebreo es un idioma que no tiene, en sus orígenes, no tenía vocales, solamente tenía consonantes. El hebreo se lee de derecha a izquierda, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces, cuando Dios se le revela a Moisés, que le preguntan ¿cuál es tu nombre?, entonces Dios no se revela con un nombre propio, Dios se revela con un verbo que quiere decir el que es, se traduce por el que, o sea, el que siempre ha sido, no es un nombre propio, porque el israelita tenía entendido que cuando el que le pone nombre a algo es porque tiene poder sobre él. Eso se llama, para que entiendan, se llama la capacidad noética, se llama, del hombre. La capacidad noética en
en arameo, en hebreo, esto así como lo ven ahí, es el nombre de Dios. Se dice Él. Él es Dios, o sea, quiere decir el que es Dios. Dios, Él. Tenemos entonces que los tres, la mayoría entonces de todo eso que ustedes ven en la Biblia que terminan en Él, hace referencia a Dios. Los tres nombres de los arcángeles que conocemos terminan en Él. Miguel, Gabriel y Rafael, que quiere decir Miguel, fortaleza de Dios. ¿Quién como Dios? Gabriel significa mensajero o enviado de Dios y Rafael significa medicina de Dios. Al igual que los lugares bíblicos, Betel, que quiere decir Bet, casa, Betel quiere decir casa de Dios, Belehem o Belén quiere decir casa del pan. Y así tenemos entonces todos los nombres, Natanael, Samuel, todos terminados en él, hacen referencia a Dios. Cristo en la cruz, como dice, Elí, Elí, Dios mío, Elí es el posesivo, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, Él, el nombre de Dios, y en plural, cuando se refiere al Dios omnipotente, se dice Elohim, Elohim, el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los israelitas, para determinar el nombre de Dios, por ejemplo, aquí, vamos a completarlo, Elohim, el nombre de Dios, para determinar el nombre de Dios, tenemos que era lo que llamamos el tetragrama que quiere decir 4 letras, el tetragrama divino. Así se escribe el tetragrama divino. Como no había vocales, pero porque la gente lo sabía, cuando empezó ya el lenguaje, el hebreo, a morirse, que la gente no hablaba, vinieron unos monjes llamados los masoretas, no los macetas de los puertorriqueños, que son, ¿verdad? Masoretas, los masoretas, entonces como se estaba perdiendo la fonética, cómo sonaba, se estaba perdiendo la fonética, ¿qué hicieron? Los masoretas entonces inventaron un sistema de vocales con puntitos, para no, porque ya estaba escrito así, para ellos no entonces meterle como vocales ahí, entonces las vocales empezaron a hacer punticos. Entonces aquí, por ejemplo, un puntico abajo, un puntito arriba, 2 punticos así, y empezaron a ponerle punticos. Entonces, por ejemplo, un puntico abajo suena como si fuera una O, un puntico arriba suena como una I, 2 punticos, uno seguido de otro, una E, y empezaron a ponerle los puntitos. Entonces, cuando llegaban al nombre de Dios, como era tan grande e intocable, llegaban, por ejemplo, a la designación de Dios, entonces agarraron para que sonara como suena, así mismo suena, Elohim, esto como si fuera una L, entonces aquí le pusieron la E, así arriba suena como Elohim, suena así, Elohim, suena Elohim, para que la gente supiera, ya el que sabía hebreo en ese tiempo, sabía que ahí decía Elohim. Pero a este nombre, el tetragrama divino, que sonaba como Yahweh o Yahvé, así es que suena eso, no le pusieron ningún puntito. No le pusieron ningún puntito porque ya todo el mundo sabía que esto se pronunciaba Yahweh o Yahvé, como le decimos, Yahvé, que es y significa el que, perdón, que significa el que es, o sea, el que siempre ha sido, el mismo Jesucristo que dice ayer, hoy y siempre, el que es. Cuando estaban poniéndole los puntitos, agarraron las vocales de la palabra Elohim y se la pusieron al tetragrama divino, así mismo como suenan, así mismo como están. ¿Para qué? Para que cuando la gente estuviera leyendo y viera el nombre de Dios, lo pronunciara Yahvé, para que la gente supiera que esto es lo mismo que esto. Eso fue lo que hicieron. Pero cuando tú pasas estas vocales para acá, esta A, en la gramática hebrea, pasa como si fuera una E,
Elo, la G, una O aquí, y entonces también pasa aquí como si fuera una A. Entonces, ¿qué pasa? Si usted viene y agarra y lee esto, así literalmente, va a sonar como si fuera Jehová. Pero no lo hicieron con la intención de que dijera así Jehová o Jehová, sino para que cuando uno agarrara y leyera esto, leyera como Yahvé, Yahvé. Y por eso entonces agarraron los testigos de Jehová en su traducción, porque agarran su Biblia, agarran todas sus cosas y la traducen entonces como Jehová. Entonces Jehová es el nombre de Dios. Ningún Jehová, eso no es bíblico, eso no está en ningún lado. Y el que no, que me lo demuestre así, como uno estudió hebreo, así. O sea, no, eso no existe, eso es una mala traducción de ellos, igual que muchísimas cosas que ellos hacen. Así que ningún testigo de Jehová, ni Jehová. Ese es el nombre, no solamente Dios, miren, en el Antiguo Testamento no solamente tenía ese nombre, o sea, se referían a Dios como Él, se referían a Dios como Yahweh, y también se le decía Ataroi, o sea, el Dios que ve, o sea, el que ve. Y así tenía varios nombres. Y Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, con esas atribuciones era. Pero nunca, ningún hebreo ni nada, nunca le sonó en su vida la fonética Jehová. Eso fue después de las traducciones que ellos mismos hicieron y lo pusieron. O sea, eso no va. Bien, exactamente. Bien, entonces tenemos este género profético. El profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través de visiones, sueños, reflexiones e intuiciones. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Jerusalén y Judá. El mensaje que comunica el profeta no es suyo, por eso siempre habla en nombre de Dios y utiliza expresiones como estas. Así dice Yahvé, palabra de Yahvé. Escuchen la palabra de Yahvé. Jehová no aparece por ningún lado, para que sepan. Su invento de ellos. El profeta comunica la voluntad de Dios utilizando discursos, oráculos o sentencias proféticas, símbolos, imágenes y hasta dramatizaciones. O sea, el profeta utiliza todos los recursos, todo, para llevar la palabra de Dios. O sea, y es bonito ver los profetas porque parece como si fuera una comunidad, una iglesia cualquiera, donde hay uno que es muy acelerado, otro que es callado, uno que es medio loco, otro que habla mucho, de todo, así. Esa personalidad la tenían los profetas. Uno que nada más hablaba de la justicia, a otro que le pegaron cuerno y estaba loco porque la esposa le pegó cuerno y empezó a decir todo eso. Eso es bonito, la historia de los profetas, así mismo, porque es la historia de la vida. La gente cree que hay que, por ejemplo, para uno seguir al Señor hay que limpiar todas las cosas y todo eso. No, Dios nos llama en nuestro contexto. ¿En qué familia no hay un loco o una loca? ¿En qué familia a veces no aparece un rarito, ¿verdad? Un homosexual? Todos tenemos otra familia. Incluso, oigan bien, en la ascendencia de Jesucristo, ahí hubo de todo. Salomón y de la mujer de Urías elitita fue que vino la descendencia de Jesucristo, o sea, de un homicidio y de un adulterio, y ahí nace Jesucristo. También hubo ladrones, hubo prostitutas en la ascendencia de Jesucristo para allá arriba, hubo de todo, y ahí Jesucristo viene y nace. Entonces muchas veces uno cuando está en la iglesia hasta quiere ocultar y esconder hasta los familiares y todas las cosas. Le da vergüenza hasta a la mamá que le faltan los dientes. Esa es nuestra familia. Y también uno tiene que aceptar eso y ver la gracia de Dios ahí también y evangelizarlo con nuestro testimonio. La familia no se evangeliza usted diciéndoles cosas, porque por eso que la gente dice, padre, porque yo le digo y le digo. La familia se evangeliza, su hijo, su esposa, su esposo, no se evangeliza usted diciéndole del evangelio, se evangeliza cuando usted cambia. Esa es la única manera de evangelizar a la familia. Entonces, el profeta, es interesante estos profetas porque Dios llamó a todo tipo de profetas. Había un profeta que no sabía la mayoría ni la O redonda de escribir ni nada de eso. Era un profeta que vivía en un campo, que no había absolutamente nada, que lo que era un cultivador de higos y era también cuidador de ovejas. Este profeta, Dios lo llama y lo dice, vete a la ciudad a evangelizar. Y cuando él llega a la ciudad, que ve
todas estas cosas, una gente que nunca había visto un edificio ni de 2 plantas en su vida. Y cuando llega a esta ciudad que ve toda esta opulencia, riqueza y la gente comiendo y las mujeres ahí también en fiesta y todo eso, él se escandaliza y empieza, y el primer fuetazo le dice a esa mujer, vacas de Bazán le llama. Miren cómo amasan sus cuerpos, y empezó ahí y se fue incluso hasta el templo y el sacerdote de allá lo echó de ahí. Vete de aquí, profeta. Y dice entonces el profeta de la justicia social, Amós, dice en hebreo, lo naví anoji, Hueloben Naví Anoji, no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me ha enviado a evangelizar, y por ahí mismo le entra otra vez ahí, a todo ahí. Justicia social tenía un contexto histórico. Oseas, que estaba casado y su mujer le fue infiel, y eso le dio durísimo. Entonces él dice que así mismo fue el pueblo cuando traicionó a Dios, que se iba detrás de los Baales. Entonces tomó su experiencia y la puso como si fuera experiencia del pueblo. Y así cada profeta tiene su personalidad y desde su situación predica la palabra de Dios. Eso es lo bonito, lo que me gusta de los profetas. Y ellos son capaces, por ejemplo, enseñan con símbolos también. Jeremías era un loco, déjeme decirle. Ezequiel agarraba, oiga bien, agarró una vez a plena luz del día y agarró y se echó arriba todos los cositos que tenía en la casa. Todo. O sea, se echó los mueblecitos que tenía, lo que podía, y se lo echó arriba ahí. Y empezó a caminar por el pueblo entero. Y este. Llegó a la pared de la ciudad y empezó a picar la pared ahí, a darle. ¿Y qué fue? Dice, así mismo como yo estoy haciendo esto a pleno día, así mismo también por sus pecados el rey y todos ustedes van a tener que salir escondidos de la ciudad de noche. Oiga, utilizaba símbolos, utilizaba tantas cosas. O sea que es la variedad, digamos, del mensaje. Todos estos símbolos, todas estas cosas utilizaban estos profetas. El profeta no es un adivino, para que lo sepan. Porque la gente de una vez de que cree profeta, pero fulano es profeta, y profeta. La gente cree que el profeta es el que adivina. El profeta es el que analiza la realidad y la proyecta hacia el futuro. Eso es un profeta. O sea, analiza la realidad y la proyecta hacia el futuro. Por ejemplo, un niño pequeño que está jugando encima del techo de una casa y jugando con una pelota, ¿qué conclusión ustedes pueden sacar de ahí? Se va a caer. Y si el niño se cae, tú eres un profeta, no, porque él vio la realidad, las consecuencias y analizó las cosas y lo dijo. Así mismo también el profeta analiza y ve la realidad y dice, si esta gente sigue por ese camino, va a pasar esto. Y cuando pasa, después que fue escrito, no, el profeta es que adivina, no es que adivina, es que recibe la palabra de Dios, analiza el presente desde Dios y puede proyectar entonces lo que puede suceder. ¿Entendido? O sea que a veces ahí viene es diferente a los antiguos profetas que caían en trance y era ahí, adivinaban tanto y a decir esto, a decir lo otro, y tenían sueños, revelaciones y visiones. Entonces no es para salir de la realidad, es todo lo contrario, para poner en la realidad a los demás. El profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Aquel día vendrán días, dice, días venideros en que el Señor Todopoderoso hará esto y esto y esto. Como el profeta, por ejemplo, en la Biblia hay bastantes libros que pertenecen al género profético. Entre ellos están los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Miqueas, etc. Entonces el profeta, por ejemplo, dice y profetiza y tiene visiones, o sea, él sueña despierto y dice eso. Dice, vendrán días, oráculo del Señor, en que en el monte santo, en el monte del Señor, se tumbará el oso con la vaca, el león con el cabrito. El niño meterá la mano en la ura del áspid. Ura del áspid es la cueva de la serpiente. En la ura del áspid. Meterá la mano ahí y no le hará nada. O sea, es una manera de describir, digamos, la bondad grande de Dios, pero de ninguna manera literalmente. No manden a los niños a meter la mano en la cueva de la culebra porque lo van a morder. No pongan un león al lado de una vaca porque se la va a comer. O sea, entonces de una vez agarran otra vez la secta protestante de una vez y entienden eso de una manera literal y dice que el cielo va a estar aquí y que nosotros vamos a volver a un paraíso perdido, a que como la obra magistral
del autor inglés John Milton, de Lost Paradise, un paraíso acá en la tierra. Nuestro reino no es de este mundo, no pretendemos vivir en un paraíso aquí en la tierra. Yo no estoy trabajando ni nada de eso para estarme aquí como si el cielo fuera una finquita donde hay agua, donde hay esto, y a sentarme a comer hojita y todo eso. Entonces no, muchas sectas protestantes dicen que vamos a estar acá, sobre todo los testigos de Jehová, que dicen que vamos a vivir eternamente en el mundo, donde nos vamos a levantar. Usted ha visto los muñequitos de Bugs Bunny, ¿verdad?, que los desbaratan y se paran así otra vez, los dibujos animados. Entonces pretendemos como que vamos a vivir aquí en una tierra para siempre, eternamente, y eso no es así tampoco. Mi reino no es de este mundo. En el cielo hay muchas estancias, muchas moradas, y me voy a prepararle moradas a ustedes, dice el Señor. O sea que nuestra misión acá en la tierra no es de ninguna manera decir que vamos a vivir plenamente, eternamente en este mundo. Es una figura para decir la bondad de Dios.